Maraming salamat. A continuación, nos va a dirigir unas palabras el excelentísimo señor don José María Álvarez del Anciano, anterior alcalde de Madrid y distinguido caballero de la Orden de Metal. Sakit na yung ano ko. Excelentísimo señor embajador, señor de la Orden, para mí es una satisfacción estar una vez más aquí, en este monumento que con la entonces embajadora, doña Isabel Carlos, decidimos situar. Porque yo siempre, como alcalde, he querido que en Madrid se recuerde a las personas que hicieron monumentos. Cuando la gente pase por la calle y ve una placa, ve un monumento, que sepa que por qué se le ha puesto a esa persona. Y solamente debemos a esa persona que puedan significar una importante referencia de buena actuación. José Rizal, nacido en Calambá, como ustedes saben mejor que yo. Apay, kita aman tayo cellphone ko nga may sawa mo tin. Lapo. Awan ita, kita aman. Lapo. Nangito dakon. No sé. Ala, Diyos ka. Naka-open sa bag, no? Why? Atoy. Ay, ada. Ay, salamat. Nagigtutak pa eh. Hindi ba tamis? Ay, Diyos ko. Lang kasi. Isuot mo matando ini ko. Mailan mo sila kasi. Putura yun ah. Tot mo tayo ni Carban. Hi. Hello. Y escribió un libro, siempre contando. Nasakit niya ko din ko. Querían la constitución para todos los filipinos, querían entonces en el gobierno de la Nación Española que dieran una libertad para los propios filipinos, que Filipinas se convirtiera en una provincia más de España, que el clero nativo fuera sustituyendo al clero español. En definitiva, libramos una lucha por la libertad. Y así lo expresó en su primer libro, No ser Tángere, es no me toquéis. Pero todavía fue mucho más agudo en su libro Filibustero. En definitiva, él quería que Filipinas tuviera una representación en las Cortes Españolas y que por tanto él defendía a España y a Filipinas. Circunstancialmente, pues los círculos políticos que entonces había en Manila, algunos también en Madrid, hicieron de él un traidor. Y no fue verdad. Cuando iba a embarcarse en Barcelona para ir a Cuba a defender la nación española, fue acusado de traidor. Y entonces, en un juicio en donde hubo multiplicidad de irregularidades, se le condenó a muerte. Él pidió, lo último es que no fuera fusilado como traidor, porque él nunca se sintió traidor. Él se sentía un verdadero patriota. Y pidió que no se le ejecutara de espaldas y con los ojos cerrados. Desgraciadamente solamente se atendió esta última petición. Fue fusilado, pero siempre él se llevó el recuerdo de su querida ciudad marina de las Islas Filipinas y también de España. La acompañaron, se dice, en la última noche Josefina, que no se sabe si fue su mujer o no. Pero en definitiva, lo que hizo Rizal fue ser un hombre bueno, defender a España, defender a Filipinas, y por eso hoy tenemos este monumento en la calle de Isla Filipina, una calle emblemática de Madrid, en donde los filipinos deben sentirse como en casa. En Madrid, ya saben ustedes que no tenemos a nadie extraño. En Madrid abrimos los brazos permanentemente. Nuestras puertas más diplomáticas, la calle de Alcalá o de cualquiera de ellas, siempre están abiertas. Las puertas de Madrid nunca se cierran. Son todos bienvenidos, como son especialmente hoy los filipinos en España. Por tanto, el recuerdo
a nuestro querido héroe filipino, este monumento que es réplica del que existe también ahora mismo en el Parque Natural en Manila. Queremos ofrecerle ese recuerdo a un hombre bueno, que luego queda plasmado en esos versos de adiós, el último adiós. Es un grito desgarrador de amor a su patria. Ese es el amor que todos deseamos profesar a nuestra patria. Muchas gracias, señor alcalde. Hace 27 años que fue erigido ese monumento, el día 5 de diciembre de 1996. Me parece que algunos que estuvieron testigos durante la inauguración. Estuve aquí en el año 96 y vinieron una nieta del doctor José Rizal, la nieta de Saturnina, que vinieron y con el entonces vicepresidente Laurel y Coco y Laurel vinieron aquí para la inauguración. Y después, el día 30 de diciembre, estuvimos aquí la primera vez que hemos hecho la ofrenda y estaba nevando un poquito. Hemos mandado a Manila una foto diciendo que en Lunita estaba nevando. Y quería decir también una oportunidad para agradecer al señor Javier Algarra de la radio Onda de Madrid, que es caballero de Rizal también. Y él que va a leer el último adiós, don Elías, que es famoso en España como la voz de España. A continuación, unas palabras del señor Mark Francis Hamoy, cónsul general y distinguido caballero de la Orden de Rizal, que se incorpora a nuestro capítulo. La solicitud. His Excellency Philip J. Villiers, Ambassador of the Republic of the Philippines, Kingdom of Spain, Señor Don Jose Maria Alvarez del Manzano, former Mayor of Madrid and Distinguished Knight of Rizal, La Solidaridad Chapter, el Junta de Gobierno y miembros de Orden de Caballeros de Rizal, capítulo La Solidaridad en Madrid, colleagues from the embassy, Labor Attaché Nelson Quirino and Defense Attaché Colonel Dennis Gutierrez, distinguished guests and friends, damas y caballeros, bienvenidos y buenos días a todos. Today we commemorate the 162nd birth anniversary of our national hero, Dr. Jose Rizal, who was also referred to as the first Filipino by lawyer, journalist, writer, and colleague in the diplomatic service, Leon Maria Guerrero. Part of the reason I am excited to be celebrating for the very first time this solemn occasion with you here in Madrid is that my hometown in the Philippines happens to be the shrine city of the Pita. That remote and sleepy town in Mindanao, where Rizal was exiled for 4 years, from 1892 to 1896. As a child growing up in the Pita, I recall there were many tangible reminders of Rizal's presence in our city many years earlier. Historical markers were scattered all over the place, from the seashore where he disembarked in 1892 to begin his exile, to the corner of the church where he would stand to hear Mass every Sunday, and in many other locations throughout our city. Indeed, we are all aware that Dr. Jose Rizal holds immense significance in Philippine history as our national hero and as a key figure in our country's struggle for independence. His works, particularly his novels Solime Tangere and El Filibusterismo, exposed the injustices and abuses committed by the colonial government in the Philippines. Rizal's writings ignited a sense of national consciousness and inspired a generation of Filipinos to seek freedom and equality. And yet, despite the troubled and painful facts of the past, our Spanish friends, many of whom are present with us today, not only recognize Rizal's important contributions to human history, but have come to admire his principled commitment to freedom and human dignity.
While he did suffer injustice under Spanish rule, Rizal fostered a nuanced perspective on the relationship between the Philippines and Spain. He believed in the importance of education and peaceful reforms as a means to address the country's grievances. And despite the historical fact of his execution, Rizal is now widely considered and recognized as the symbol of the enduring friendship and cultural bonds between the Philippines and Spain. What better evidence of this than to have a replica of the Rizal Monument in Luneta standing before us in the heart of Madrid. His life and works now connect our two countries, allowing us a deeper understanding of our shared past. The duty we have before us is to move beyond the tribulations and grievances of history and recognize and reinforce the deep fraternal nature of our relationships. Somos tus hermanos hispanos en Asa. This is an immutable historical fact that should continue to guide our present and future partnership on the world stage. In his time, Rizal could have become a symbol of what was best and great about being Spanish. But the circumstances and upheavals of the period ultimately curtailed his life. But in our time, Rizal remains an enduring cultural touchstone to what is best and great about both Spain and the Philippines. Whether we agree or disagree on what he was, the historical facts are that Rizal was both a citizen of Spain and a son of the Philippine archipelago. Today, Rizal's ideals and principles continue to resonate with the Filipino people and serve as a source of inspiration in the pursuit of justice, equality, and national development. His emphasis on education, civic consciousness, and love of country remain relevant in contemporary Philippine society. His unwavering commitment to the ideals serve as a reminder that individuals have the power, or more precisely, that citizens like us have the obligation to effect positive and constructive change even in the face of adversity. Dr. Jose Rizal's role in Philippine history cannot be overstated. That in a troubled world of today, when the basic rights and dignity of people continue to be abused and remain under threat in various parts of the world, Rizal's ideas and principles continue to remind both the Spanish and Filipino people of the high value and importance of human rights and the rule of law. As bearers of Rizal's legacy, may Spain and the Philippines continue to remain steadfast partners in the pursuit of liberty, justice, and dignity for all humanity. And for those of us who consider Rizal an exemplar of humanistic ideals, may we continue to propagate these ideas and principles in order